Desaparición. Una palabra inquietante y perturbadora, sinónimo de dolor y angustia. Este terrible sentimiento es el que diariamente rodea a millones de familias en todo el mundo. Muchas viven su calvario en silencio y otras tantas levantan la voz con el único objetivo de ser escuchadas. Es demasiado triste pensar que esta gente con un gran pesar y sufrimiento en el alma debe levantarse cada mañana, agotada tanto física como emocionalmente, y no saber nada del paradero de ese ser querido. Para iniciar este programa, te pido por favor que observes bien las fotografías que a continuación te presento. Cada una de estas imágenes representa un sueño, una anécdota, una historia, vaya, una vida, la cual ha quedado en la incertidumbre total hace ya 9 años, pues lo que se pretendía que fuese un simple viaje de negocios para muchos, o de vacaciones o rutinario para otros, terminó convirtiéndose en una pesadilla total. El programa de hoy, cabe mencionar, se hace con el debido respeto, pues hablaremos sobre uno de los más grandes enigmas de la humanidad. El mayor misterio de la historia de la aviación en tiempos modernos. Sin más que decir, iniciamos. Taxi in a position and hold behind the pickup that's going northbound. Leave room for DC to get on the runway behind you. Roger. 44 Quebec's going north, just past the interstate. 44 Quebec. November 34 Mike, where do you want to work? Okay, you're done with each. November 44 Quebec, we better make a slight left, clearing out for traffic departing behind you. Mike, understand the eastbound 30 Mike.
Ante aquel lamentable, inquietante, pero sobre todo misterioso evento, era más que obvio pensar que las autoridades no iban a quedarse con los brazos cruzados. Fue así como más de 7 países, incluyendo 34 barcos y 28 aviones, destinaron sus esfuerzos a la búsqueda del MH370. Esta es una de las investigaciones más difíciles y costosas en la historia de la aviación moderna. Pues bien, tuvo un impacto económico de más de 160 millones de dólares. Y por si fuera poco, se peinaron alrededor de 7 millones de kilómetros a la redonda. Esta centró sus esfuerzos principalmente en el último punto donde se le vio con actividad a la aeronave justo antes de desaparecer. Me refiero al Mar del Sur de China y por supuesto el Golfo de Tailandia. Ante la incertidumbre de lo que acababa de ocurrir, el primer ministro de Malasia, Najib Razak, informó a la prensa y a los medios de comunicación que la aeronave desapareció justo antes de llegar a la costa de la península de Malasia. Esto no se detectó después, ya que el sistema de direccionamiento y de informes y comunicación fue desactivado. Te preguntarás, ¿para qué sirve esto? Déjame ponerte un poco en contexto. El sistema de comunicación que generalmente poseen todos los aviones sirve para que la aeronave, mientras se encuentra en vuelo en lugares donde generalmente no hay señal o recepción, tenga un contacto acertado y directo con las torres de control. Y este se hace de 2 maneras distintas. La primera, los transpondedores. Estas emiten una especie de señal directamente a las torres de control y esta es captada por medio de los radares. Sirve generalmente para marcar rutas de vuelo y sobre todo para no perder de vista a la aeronave mientras ésta se encuentra en el viaje. La segunda, los famosos ACARS. Esta, a diferencia de las anteriores que solamente son un registro visible, hacen que el piloto pueda comunicarse de una forma directa con cada torre de control. Esto es manejado por medio de satélites y sirve para cuando la aeronave se encuentra en vuelo sobre una zona que no tiene señal. Ya que sabes esto, es importante mencionar que un transpondedor no puede dejar de funcionar así nada más. Para esto, se necesita o un fallo técnico o que alguien directamente en la cabina lo deshabilite. Esto hace que el misterio se vuelva aún más tétrico. ¿Por qué te digo esto? Porque ni siquiera la tripulación, ni los pasajeros, ni siquiera los pilotos de la aeronave reportaron segundos o minutos antes de desaparecer alguna anomalía, ya fuera en el motor, ya fuera técnica o inclusive en el clima. Esto hizo que las especulaciones entre la prensa, las autoridades y la familia se hicieran cada vez mayores. Todo se encontraba en incertidumbre. Los familiares y amigos de las víctimas desaparecidas se encontraban deshechas, pues no sabían nada del paradero de sus seres queridos. Por si fuera poco, a las autoridades se les estaban acabando las opciones. Y fue en este punto donde la Fuerza Aérea de Malasia decidió contribuir con la investigación. ¿Cómo lo hizo? Simple. Decidieron aportar sus propios radares para la búsqueda. Estos, a diferencia de las aeronaves de las aerolíneas, son equipos altamente especializados, pues bien, no dependen de un transpondedor. Gracias a esta increíble aportación, la investigación volvió a retomar su rumbo. Sin embargo, arrojó datos que le helaron la sangre a las autoridades. Pues bien, se dice en el reporte oficial que después de tener contacto con la torre de control, tanto de Kuala Lumpur como de Ho Chi Minh, la aeronave dio un giro brusco hacia el suroeste, dirigiéndose hacia la isla de Penang, y por un breve periodo volvió a cambiar su ruta, esta vez hacia el noroeste, para pasar por el estrecho de Malaca y dirigirse hacia el mar de Andamán. Fue en este punto donde el radar de las fuerzas militares
le perdieron el rastro. A la par de que se realizaba este registro en la ruta, otra pista ayudaría de forma magnífica a la investigación. Gracias a los ACARS, sabemos que la aeronave justo antes de despegar mantuvo comunicación con una estación en Perth, en Australia. Esta precisamente se mantuvo vigente mientras el vuelo comenzaba, y cuando la aeronave desapareció, se perdió por un breve periodo. No fue sino hasta las 2:25 de la madrugada que se volvió a restablecer la conexión del sistema satelital, y durante 6 horas se mantuvo vigente para dar coordenadas exactas del vuelo. Lamentablemente, a raíz de los giros bruscos que el avión dio, se indicó el trayecto final. Este marcaría por completo el registro del informe oficial del MH370. La ruta era lineal y se dirigía al Océano Índico. Fue así que las autoridades no perdieron el tiempo y realizaron cálculos que destinaban la distancia entre el avión y el satélite más cercanos. También se tomaron en cuenta el tiempo del vuelo, el combustible que posiblemente tenía la aeronave y también las emisiones del radar que fueron registradas. Todo esto para arrojar a varios puntos sobre el mapa de los lugares donde posiblemente la aeronave pudo haberse impactado y desaparecido. Todo esto con el fin de comenzar la búsqueda física. Con este análisis preciso y certero se obtuvieron al menos 7 puntos en los cuales el avión pudo haberse estrellado, y es aquí donde comenzó precisamente la búsqueda física. Ya con esto, el primer ministro volvió a salir a escena para dar el comunicado oficial tanto a la prensa como a los familiares de las víctimas. La aeronave se perdió en el sur del Océano Índico. Temo decirte que la investigación volvió a dar otro giro, pues no se llegó a nada. En las zonas de búsqueda no se encontraron partes de la aeronave. Todo se mantenía en el misterio total. No había nada que pudiese calmar el dolor, la angustia y la incertidumbre de las familias, pero sobre todo las especulaciones de la gente que ya comenzaba a hablar. Mientras la curiosidad de las personas se acrecentaba más y más y más, la investigación quedó abierta. No había nada que se pudiera hacer para resolver este tétrico caso. Por si fuera poco, el misterio se acrecentó todavía más, pues 16 meses después, un 29 de julio del año 2015, en una pequeña isla de Madagascar llamada Reunión, se encontró un flaperón destrozado por completo. Este es la parte que conforma el ala de un avión. Los investigadores fueron corriendo al lugar de los hechos y al revisar el número de serie y matrícula se llevaron la sorpresa más grande de sus vidas, pues este increíblemente pertenecía al MH370. Era increíble y también inquietante saber cómo es que este objeto metálico fue encontrado en Madagascar, lejos de la zona donde este se desplomó. Por si fuera poco, el forense detectó que el flaperón había sufrido compresiones por ambos bordes. Esto generalmente suele suceder cuando una aeronave hace un aterrizaje de emergencia, principalmente sobre el océano. No está de más decir que para que este tipo de maniobras se lleven a cabo con la precisión adecuada, la aeronave debe mantenerse recta a la superficie donde se va a impactar. Debe volar lo más lento posible y, por si fuera poco, debe mantener las alas extendidas en su totalidad. Con este descubrimiento, para finales de febrero del año 2016, ya se habían encontrado 27 partes de avión en Mozambique, en la isla Canguro y también en Madagascar. Aunque estos son de dudosa procedencia, pues bien, no se sabe si estas partes de aeronave pertenecen en su totalidad al MH370. También
2 años después, en el año 2018, otra empresa llamada Ocean Infinity decidió reactivar la búsqueda con el gobierno de Malasia, esta vez aportando sus equipos de alta gama tecnológica en vigilancia subacuática. Ni siquiera esto ayudó a que la investigación se cerrara por completo. Pues bien, este caso seguía manteniéndose vigente y activo. Déjame decirte que lamentablemente, al no llegar a nada, al no saber qué fue del paradero del MH370 y de los pasajeros, la investigación se abandonó por completo. Fue aquí cuando el misterio comenzó a alimentarse, precisamente, de las teorías. La primera teoría: desaparición intencional. Esta es la que la mayoría de la gente quiere creer. Pues bien, no se puede adjudicar el cambio de ruta de la aeronave a un fallo en el motor, ni tampoco que los sistemas de direccionamiento hayan sido deshabilitados. Estos deben ser hechos con plena conciencia y de forma manual, por la persona que se encuentra en la cabina y por ende que pilotea la nave. Todo esto nos lleva a una segunda teoría, una un poco más tétrica y subida de tono. Ataque terrorista. ¿Quién o qué pudo haber desactivado el sistema de navegación automática y girar la aeronave con dirección al Océano Índico? Esta es una duda que no se quisieron quedar las autoridades, pues se dedicaron a investigar a todos los pasajeros que se encontraban en el MH370 y se toparon con 2 iraníes que estaban viajando con pasaportes falsos y robados. Estos 2 muchachos fueron identificados como Pouria Noor Mohammad, de 19 años, y Seyad Mohammad Rizar Delaware, de 29. Se creía que habían sido los responsables del ataque, sin embargo, ninguno tenía algún vínculo con organizaciones terroristas. Vaya, simplemente eran 2 amigos que se encontraban entusiasmados por llegar a Europa. Adicional a esto, el resto de los pasajeros fueron descartados de inmediato, pues no había nada sospechoso en ellos. Fue así como la investigación continuó, esta vez dirigida hacia el piloto y el copiloto de la aeronave. Esto nos lleva a la tercera teoría. Secuestro. El primero en ser investigado fue el copiloto Farid Abdul Hamid. Este era un joven piloto que se encontraba emocionado, pues iba a proponerle matrimonio a su novia. Ante no tener algún registro criminal, el sujeto fue descartado, y fue aquí que las miradas se dirigieron hacia el piloto. Este hombre se llamaba Zahari Ahmad Shahid, un veterano de 53 años que era de la entera confianza de la aerolínea Malaysia Airlines. Al investigar a este hombre, las autoridades ingresaron a su propiedad, y fue así que tétricamente se encontraron con un simulador de vuelo. 6 semanas antes de este evento trágico, el hombre había creado un perfil de vuelo similar a la ruta que el MH370 hizo antes de desaparecer. Esto apuntó sus ojos como el principal sospechoso y nos lleva a la siguiente teoría: el suicidio. Esta lamentable teoría toma fuerza tras el análisis del simulador de vuelo, pues aquí las autoridades deciden indagar un poco más sobre la vida del veterano piloto, quien se dice era de una reputación intachable. Sin embargo, emocionalmente no se encontraba bien, pues vivía un cuadro fuerte de depresión. Esto, motivado a que se había separado de su ex esposa y por si fuera poco, había iniciado una relación con una mujer ya casada. Por si fuera poco, esta teoría se entrelaza con las primeras investigaciones arrojadas a las autoridades. Este indica que el avión fue despresurizado. Por ponerlo en términos simples, el piloto, quien se hubiese querido suicidar, despresurizó el avión y dejó sin oxígeno a los pasajeros. Estos, alrededor de 10 minutos, debieron haber fallecido previo a que el avión se estrellara en alta mar.
Esta teoría es la que sigue estando vigente y la más creíble por el mundo entero. Pues bien, el investigador de accidentes aéreos, Larry Vance, informó a la prensa y a los familiares de las víctimas que esto pudo haber sido la causa del accidente. Sin embargo, aún no hay pruebas concretas. Tiempo después, la revista The Atlantic realizó un artículo sobre la misteriosa desaparición del MH370. Dedicó su informe única y exclusivamente a las autoridades de Malasia, las cuales son acusadas de no exponer toda la verdad al público, es decir, de guardar información secreta. ¿Esto con qué motivo? Bueno, nunca lo sabremos. Sin embargo, se dice que la investigación oficial no fue arrojada del todo al criterio público. Y es aquí cuando otras 3 teorías resurgen para dar fuerza a algo mucho más tétrico y misterioso. Vaya, estas son las más incoherentes de las que hemos hablado en este programa. Sin embargo, no está de más tenerlas en la mira. ¿Qué nos ocultan las autoridades? Esta teoría reza que un hacker se infiltró en los sistemas de codificación de la aeronave por medio del sistema de entretenimiento, unas pequeñas cajas que se encuentran debajo de los asientos de cada pasajero. Con una laptop y un cable adecuados, esta teoría puede que llegue a ser real. Esta teoría es de las más locas que se han dado a conocer, pues se dice que la desaparición del avión realmente fue intencionada y que este se encuentra camuflado o escondido en alguna parte del sur del planeta Tierra, única y exclusivamente para que en algún punto de la historia vuelva a cargarse de gasolina, cambiarle los transpondedores y realizar algún ataque terrorista similar al 9/11. Esta es la teoría más loca que nos trae en esta cápsula. Sin embargo, no está de más el tenerla en la mira, pues en la actualidad se sabe que existe vida en otros planetas. ¿Crees acaso que el piloto haya visto algo que lo asustara demasiado como para girar el rumbo de la aeronave 2 veces consecutivas? ¿Cómo es posible que 27 partes de una aeronave aparecieran en Madagascar y en el sur del planeta Tierra cuando no apareció ningún resto humano? Si a fallos del motor nos referimos, ¿qué lo pudo haber ocasionado? Algo que no haya sido forzosamente un error manual. ¿Habrá sido posible que aquello que se apareciera ante la aeronave provocara este fallo técnico? Teorías creíbles, teorías alocadas o teorías fuera del alcance de nuestra imaginación. ¿Qué fue lo que realmente pudo haber pasado con el MH370 de Malaysia Airlines? Nunca lo sabremos. Lo que sí es una realidad es que ya han pasado 9 años desde ese trágico evento, donde el dolor, la angustia y el sufrimiento de las familias sigue manteniéndose vigente, pues estas siguen esperando una respuesta lo bastante creíble de las autoridades, al menos para saber un poco más sobre el paradero de sus seres queridos. Este sin dudas es un caso que ha pasado a la memoria colectiva como uno de los más enigmáticos y bizarros en la historia de la humanidad, pues como ya te mencioné en un principio, es uno de los más grandes misterios en la aviación en la época moderna. Teorías pueden llamársele tal vez así o verdades a medias. Sin embargo, no está de más contemplar las más locas e irracionales, pues como ya hemos visto en eventos históricos, los hechos más lógicos son los que suelen no tener coherencia. Creer o no, eso te corresponde a ti.